Bien. Entonces, fíjense, ¿qué se nos pide aquí? Se nos pide el PIB nominal, ya lo calculamos, el PIB real también lo calculamos, el deflactor también lo calculamos, ¿ok? Tomando como base el año 2018. La tasa de crecimiento del PIB real también la calculamos y la tasa de inflación también la calculamos. Aquí sí que hemos completado la tabla. Ahora se nos pide interpretar económicamente los resultados obtenidos y la evolución económica de este país de 2017 al 2018. Entonces podemos hacerla de dos maneras. Uno, podemos analizar finalmente por medio de la tasa de crecimiento, pero comparándola con el PIB real y con la inflación. ¿Cuáles son las principales variables que voy a analizar? El PIB real del año 2017 al 2019, cómo se ha comportado, la tasa de inflación, cómo se ha comportado. ¿Por qué? Porque esa tasa de inflación de una u otra forma ha incidido en el PIB real para poder generar el crecimiento de esa economía. Entonces, como respuesta al análisis general, es importante evaluar cuál ha sido el comportamiento de la tasa de crecimiento de la economía del 2017 al 2019, que no es más que el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios en esos 3 años. Entonces, de esa forma, se interpreta la evolución de esa economía que solamente se toma como referencia la producción de dos bienes, el café y el azúcar, y también tomando como referencia que el café y el azúcar son productos complementarios, no son sustitutos, son complementarios. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo, Licen, quería pedirle si es que Casi podría... no le oigo. ¿Puede levantar la voz o acercarse más al micrófono? ¿Ahí me escucha? Un poquito. Hable, ajá, hable poco a poco. Dígame. Lo que pasa es que yo no tengo bien claro cómo sacar estas cantidades. Me gustaría que, por favor, me ayudara explicando tal vez con un ejercicio más, por favor. Sí, por eso les envié a su grupo de WhatsApp un ejercicio para que lo completaran con las ecuaciones que allí aparecen, con las fórmulas o las identidades, aplicando cada una de ellas. ¿Ve? Sí, pero sí, en realidad sí necesito que me explique porque obviamente sí los veo, pero no sé cómo aplicarlos de sí. Ajá. Me Lo que pasa gustaría. es que virtualmente no es fácil, ¿ve? Porque no tengo la pizarra aquí. Ahora, si usted el sábado se lo puede explicar con un ejercicio completo, siempre y Sí, cuando por sus favor. docentes me den tiempo para explicarlo. Sí, de mi parte sí, o poderla ver en algún aula para que por favor me explique porque no tengo claro esto todavía. Ok, sí, como puede ser en el Profe, receso, puede ser receso del sábado. En Ya, el receso del sábado, usted se acerca al aula 203, lleva ese ejercicio y yo se lo explico y lo completamos. ya, gracias, Liz. profe, disculpe. Dígame, Roman. Con respecto a lo que dice la compañera, no sé, una sugerencia se me viene a la idea. Sí, sí, lo que nos explica aquí con el mouse, o sea, tal vez puede hacerlo un ejercicio en Word, o sea, porque o sea, así solamente personalmente simplemente veo que nos guía, nos mueve el mouse, pero de un lado a otro yo quisiera que nos explique, o sea, más en una página de Word con un ejercicio, si sería tan amable. Vamos a ver, ya va. Lo que Por pasa es que favor. eso lo tengo en Word, un segundito. Ya va. Vamos a tomar esta, ya va. Un segundo. Bien, espérense un segundito, voy a ver si lo puedo copiar y pegar. ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? No, no dice. Ok, En este momento no. bien, segundo. Ya va. Mm, Copiar. Un momento. Lo que pasa es que lo tengo en imagen, ya va.
ver, macroeconomía. Bien, ustedes tienen allí las fórmulas, porque ya va. A ver. Que no consigo la carpeta. Y dicen, en la prueba usted nos va a dar las fórmulas o tenemos que aprendernos. Se la pueden aprender. La sacan en un fichero. Ya va. Segundo. Macroeconomía, ejercicio completo. Ajá, aquí está. A ver. Bien, vamos a hacer uno que está aquí. Vamos a completarlo. Acá. Bien, ¿ven la pantalla? ¿Sí la ven? ¿Sí o no? Sí. Ok. Bien, este otro ejercicio, similar al anterior, vamos a completarlo, fíjense. Bueno, este fue el que yo les mandé. Fíjense. Dice, supongamos que en Ecuador, como economía cerrada, solo se producen dos bienes complementarios, tales como mermelada de mango y pan dulce. Para el año 2007, 2008, 2009 y 2010, se nos pide el PIB, calcula e interpreta económicamente el PIB nominal, el PIB real y el deflacto del PIB para cada año, tomando el año 2008 como base. Aquí está en amarillo. Por eso se lo puse en amarillo. Este fue el que les envié. La tasa de crecimiento del PIB real y la tasa de inflación en los años 2008, 2009 y 2010. Interpreta económicamente los resultados obtenidos en la evolución económica de este país del 2017 al año 2018. ¿Cuáles son las identidades a utilizar o las ecuaciones, las fórmulas, como quiera que se puedan llamar? El PIB bruto nominal es igual al precio por cantidad. El PIB real es igual al precio del año base por las cantidades. El deflactor es el PIB nominal entre el PIB real por 100. La tasa de inflación es el deflactor del año actual menos el deflactor del año anterior entre el deflactor del año anterior por 100. Y la tasa de crecimiento del PIB real es igual al PIB real del año actual entre el PIB real del año anterior, pero menos el PIB del año anterior, real del año anterior, entre el PIB real del año anterior por 100. Entonces, con estas identidades ya podemos calcular. Entonces, vayan ayudándome con calculadora. ¿Cuál será el valor del PIB nominal de la mermelada de mango y pan dulce para el año 2007? Multiplican allí 21 por 20 más 10 por 10. ¿Cuánto me da este valor? 21 por 20 más 10 por 10. 520. 520. Ok. Vamos con el año 2008. 20 por 22 más 9 por 12. Aquí está la flechita. 20 por 22 más 9 por 12. ¿Cuánto me da este valor? 548. 548. Sí. Sí. Ok. Vamos con el año 2009. 22 por 21 más 10 por 11. 572. Ok. Vamos con el último, 2010. 10 por 15 más 20 por 9. 330. Ok. Entonces ya tenemos los valores del PIB nominal. Ya vamos a guardar aquí. Vamos a poner esto un poquito más grande. Y ahora vamos con el PIB real. Ya conseguimos el PIB nominal, que es precio por cantidad. Ahora el PIB real es precio del año base por las cantidades de los demás años, como tienen las flechitas. El año 2008 es el año base, entonces multiplicamos 20 por 20 más 9 por 10 para el año 2007. ¿Cuánto me da este valor? 20 por 20 más 9 por 10 para el año 2007. ¿Cuánto me da ese valor? 490. 490.
Bien, vamos con el año 2008, que es el año base, siempre nos va a dar 100%. Sería 20 por 22 más 9 por 12. ¿Cuánto va a ser eso? 548. 548. Bien, fíjense que aquí está igual, ¿verdad? Fíjense que se va igualando, porque es el año base. El año base, siempre el PIB nominal es igual al PIB real, siempre en el año base. Bien, vamos con el año 2009. 20 por 21 más 9 por 11. ¿Cuánto será ese valor? 519. 519. Y finalmente, el año 2010. 20 por 15 más 9 por 9. ¿Cuánto me da ese valor? 318. 318. Quiere decir que ya hemos logrado obtener el PIB real. A simple vista, ¿qué observan en el PIB Disculpe, real? Licen, me equivoqué, es 381. Ok, bien. Bien, ¿qué observan allí? ¿Qué observan de la evolución del PIB real? ¿Qué observan? ¿Mm? Que en el 2010 decreció. Ajá. Que en el 2010 decreció, a pesar de que también hubo un decrecimiento del Producto Interno Bruto nominal. Fíjense que en términos de precios reales, por el momento, para esta economía, ¿cuál fue el mejor año? El año base, 2008. El año base, 2008. Fíjense que viene de un decrecimiento de 490, aumentó a 548. Luego hubo una recesión Ya le caché. a 2009 y luego siguió bajando. Quiere decir que la economía viene en declive. Tuvo una alza en el año 2008, por eso se toma como año base, porque fue un año muy significativo a nivel económico. Sin embargo, posteriormente hubo un descenso de las variables más importantes. Ahora vamos a ver el deflactor, que es la variación de los precios. ¿Cómo han variado los precios? ¿Qué nos dice el ejercicio? Que el deflactor es igual al Producto Interno Bruto nominal entre el Producto Interno Bruto real por 100. Entonces lo colocamos aquí. Entonces lo que tenemos que dividir el PIB nominal entre el PIB real por 100. ¿Cuánto me dará ese deflactor en el año 2007? No oigo. El Dicen que 1.06%. ¿Cuánto? El 1.06%. Ok, ¿a todos les dio eso? no. Es el nominal sobre el real, ¿no es cierto? Sí, aquí está, el deflactor. Nominal sobre el real por 100. 520 dividido para 490 Por 100. por 100. ¿Por 100 o por el 100%? No, por 100, por 100. 106.12. 106.12. 106.12. ¿Ok? Bien, coma, aquí coma. Ajá, el otro, ¿cuánto me da? En el año base, ¿cuánto me da? 100. 100. Siempre el deflactor del año base va a ser 100. Siempre va a ser 100. Vamos con el 2009. 572 entre 519 por 100. ¿Cuánto me da? 110.21. 110.21. Bien, y finalmente, el año 2010 sería 330 entre 381 por 100. ¿Cuánto me da? 86,61. 86,61. Ok. Pero hoy no observamos? sería negativo. Ah, no, sí. No, sigue siendo positivo, pero porque estamos analizando es la variación de los precios, no la inflación todavía. Pero ¿qué podemos observar allí? Que no refleja esa información. ¿Mm? De pronto cuando salga así con decimales no se redondea o se deja tal y como está. No, en economía no se redondea, a menos que sea por encima de 5. Aquí puede ser 87, aquí puede ser 87%. Puede ser 87. Aquí no, y aquí tampoco. ¿Qué nos da esa información de ese deflactor? Si habíamos mencionado anteriormente que el mejor año para esa economía fue el 548, por eso se toma como año base, ¿ok?
¿Cómo han variado los precios en lo sucesivo? ¿Qué significa 110? En términos ¿Se de incrementó el precio? que se incrementó la sobrepasó, variación de los precios. La variación de los precios fue hacia el alza. sobrepasó. Exactamente, está por encima de 100, pero está más por encima de 100 que el 2007. Por lo tanto, la variación de los precios en el 2009 fue demasiado alta. ¿Y por qué razón en el 2010 descendió esa variación? ¿Por qué creen ustedes que descendió esa variación? Por el La precio y crisis, cantidad. la No inflación. realizada correctamente. ¿Cómo? Desde el precio y cantidad. Exacto. Descendió porque no hubo suficiente producción en el año 2010. No hubo suficiente producción, por eso descendió. No es que los precios vayan bajado, no, sino que descendió la producción y al descender la producción también desciende la variación de los precios. Pero eso no significa que los precios hayan bajado, porque lo que estamos analizando es la variación. Quiere decir que en términos de deflactor, la mayor variación de precios fue en el año 2009, producto, ¿verdad?, de una alza que hubo en el año 2008, pero que impactó en forma negativa esa variación en el año 2009. Ahora, vamos a analizar las dos principales variables que inciden en analizar esta economía, que es la tasa de inflación y la tasa de crecimiento real. Dígame, Daniel, pregunte. Ahorita, por ejemplo, dice que es por la falta de producción, pero en el anterior tema dijo que también es por falta de inversión, por falta de algunos factores. En este Claro, caso siempre es sí, por sí, eso producción. es cierto. Lo que pasa es que la producción es la consecuencia. ¿Cuál es la causa? La causa es falta de empleo y falta de producción. ¿Y cuál es la consecuencia? Una falta de producción. Entonces, analizamos siempre las consecuencias, ya sean negativas o positivas, de un resultado hipotético de cómo ha evolucionado esta economía. Por eso eso es válido también. Más o menos se generaliza, o sea que Sí, falta de producción, falta de inversión y todo eso. sí, se generaliza y trae como consecuencia una falta de producción porque no están operando internamente la inversión y a nivel externo tampoco está operando las exportaciones. Entonces ahí Muy bien. serían variables endógenas y exógenas de las dos Sí, juntas. exactamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que el PIB toma en cuenta las variables endógenas y exógenas y también la incidencia del gasto público. Entonces, en este caso, ahora vamos a analizar la tasa de inflación. Ese ha sido un verdadero valor. Igualmente la tasa de crecimiento son las principales variables. Entonces, la tasa de inflación nos dice que es el deflactor del año actual menos el deflactor del año anterior entre el deflactor del año anterior. Entonces, aquí la tasa de inflación del año 2007 no podemos tomarla porque no conocemos el deflactor del año 2006, pero sí podemos conocer la tasa de inflación del año 2008. Entonces, ¿cómo sería la tasa de inflación? 100 menos 106,12 entre 100%. ¿Cuánto me da la tasa de inflación entonces? Aplicando esta ecuación, esta, Menos 6.12. menos 6.12. Ok. Y aquí, la del año 2009, ¿cuál sería la tasa de inflación? 110.21 menos 100 entre 100%. $10.21. Positivo. Sí, Bien. positivo. Y la del 2010, 87 menos 110,21 entre 110,21%. Menos 21.05. 06. Bien. ¿Qué nos interpreta ese resultado? ¿Qué significa ese resultado? Listen, antes de que continúe, ¿puede repetir otra vez cómo hay que sacar la tasa de inflación, por favor? Aquí está. Deflactor del año actual menos el deflactor del año anterior entre el deflactor del año anterior por 100. Si yo quiero obtener la tasa de inflación del año 2008, sería 100 menos 106.12 entre 106.12 por 100. Si quiero obtener la tasa de inflación del año 2009, sería 110,21 menos 100 entre 100 por 100.
Y si quiero obtener la tasa de inflación del año 2010, aplicando la ecuación sería 87, que es el deflactor del año actual, 2010, menos 110.21, el deflactor del año 2009 o el año anterior, entre el deflactor del año anterior, que sería el mismo 110,21%, y nos da menos 21,6. ¿Ok? Dice, La tasa de inflación del año 2008, toda equivocada, saldría a menos Sí, está mal. 5.77. sí, eso Menos- mismo le iba a decirles. Menos 77. 5,77. Bien. ¿Y las otras ya la verificaron? Bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa en términos de interpretativos esos valores de la tasa de inflación? ¿Dónde hubo más inflación y dónde hubo menos inflación? En el año 2009 hubo más inflación. Ajá. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe? A vender más. ¿Ah? Incrementó A la valor venta que de hubo los más. costos. Claro, se incrementa la inflación porque la variación de los precios fue mucho mayor. Aquí Sería lo el vemos, precio, ¿verdad? claro. Aquí vemos que la variación de los precios fue mucho mayor. Entonces, eso incide negativamente en que la inflación haya crecido. En comparación con el año 2010, donde la producción fue escasa y la variación, se produce una deflación. Entonces, el año más precario para esa economía, ¿cuál fue? En términos de tasa de inflación, fue el año 2009, donde empieza a decaer con una caída muy abrupta de la producción de 519, ¿verdad? A 381 millones de dólares. Ahora, finalmente, la verdadera variable que va a medir el impacto de esta economía hacia el alza o hacia la baja, ¿cuál va a ser? La tasa de crecimiento del Producto Real, del Producto Interno Bruto Real. ¿Y cómo se calcula esa tasa de crecimiento? Aquí está. Tasa de crecimiento del PIB real va a ser igual al PIB real del año actual menos el PIB real del año anterior entre el PIB real del año anterior por 100. Entonces, ¿cómo obtenemos la tasa de crecimiento de 2007? No la podemos obtener porque no conocemos información del año 2006. Pero sí podemos obtener la tasa de inflación, de crecimiento del año 2008, que es el año base. Sería, ¿cuál sería la tasa de crecimiento? 100, del Producto Interno Bruto Real. 548 menos 490 entre 490 por 100. ¿Cuánto me da esa tasa de crecimiento? 11.83. 11.83. 83, ok. La del 2009 sería 519 menos 548 entre 548 por 100. ¿Cuánto nos da esa tasa de crecimiento? Menos 5.29. Menos 5,29. Bien. Y finalmente la 2010 sería 381 menos 519 entre 519 por 100. ¿Cuánto nos da esa tasa de crecimiento? Menos 26.58. Menos 26.6. Vamos a redondear aquí, menos 26.6. Bien, entonces, estas tasas de crecimiento son las que nos van a dar la verdadera realidad. Vamos a ver aquí. No, está muy oscura. No, tampoco, ya la usamos. Bueno, vamos a hacer aquí. Bien. Entonces, ¿cómo se lee, cómo se hace esa lectura? ¿Cuál fue el año donde hubo más crecimiento de la economía? ¿Cuál fue? En el año 2008. El año 2008. ¿Por qué? Porque ahí se toma el año como base. Luego del año 2008, ¿qué pasó con el año 2009 y 2010? Hay un decrecimiento. Hubo una recesión. Exactamente, hubo una recesión. Quiere decir que de la expansión del año 2008 caímos en recesión en el año 2009 y mucho más acentuada en el año 2010. ¿Por qué el año 2010 fue mucho más acentuada? Porque fíjense la producción. Entonces quiere decir que hay una correlación, ¿verdad? Entre el Producto Interno Bruto Real y la tasa de crecimiento, porque la tasa de crecimiento proviene del Producto Interno Bruto Real. Fíjense que aquí en el año 2008 la mayor producción fue del Producto Interno Bruto Real, 548, por lo tanto hubo un crecimiento muy elevado.
desciende esa tasa de crecimiento porque también desciende el PIB real y sigue descendiendo el PIB real produciéndose una inflación exabrupta de 26 o de 27%. Entonces, en conclusión, podemos decir que el mejor año para la economía, para esta economía, fue el año 2008, ¿verdad? Fue el año 2008. Entonces, de esa forma se hace el análisis. Entonces, damos respuesta. Calculamos el PIB nominal, sí, el real también, el deflactor para cada año, tomando el año 2008 como base. ¿Ok? Segundo, la tasa de crecimiento del PIB real y la tasa de inflación del año 2008, 2009, 2010 también la calculamos. Perfecto. Interpreta económicamente los resultados obtenidos de la evolución económica de este país. Entonces, ya con la tasa de crecimiento ya hemos ido analizando las principales variables. ¿Cuáles son las principales variables? El PIB real, sobre todo es la principal, el PIB real, la tasa de inflación y la tasa de crecimiento. Son las principales variables de análisis. Esto no interesa tanto y el deflactor tampoco, porque el PIB nominal son precios actuales que van a variar con respecto a la inflación. Y el deflactor lo único que nos permite es visualizar la variación de los precios hacia el alza o hacia la baja. Pero sí tiene una alta incidencia en torno a la interpretación y el análisis de la tasa de crecimiento. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Dicen, siempre cuando se toma un año base, el año base casi siempre va a salir beneficiado prácticamente, ¿o no? No, no siempre. En este caso salió beneficiado, pero cuando ustedes hagan los otros ejercicios, van a visualizar que no siempre el año base es el más beneficiado. Muchas veces se toma el año base porque es lo que indica el Banco Central de cada país. Para esta economía se tomó el año 2008, pero también podemos tomar como referencia el año 2007. ¿Okay? Pero no necesariamente. Lo que sí es que en el año 2008, tanto el Producto Interno Bruto nominal como el real me va a dar igual y el deflactor va a ser el 100%. Eso sí, nunca va a variar. Dice una pregunta, para hacer la interpretación de los resultados, ¿solo nos basamos en las variables endógenas y exógenas? Sí, en la endógena y el exógena, claro, porque cuando analizamos el PIB, tomamos como variables endógenas el consumo y la inversión, y como variables exógenas, las exportaciones y las importaciones, pero se toma como un conglomerado. Aquí se toma en forma general. Aquí lo importante es determinar cuánto ha crecido la economía, tomando como año base el año 2008. Entonces, podemos decir que el año 2008 para esta economía fue el mejor en una serie de años de 2007 al 2010. Y que el año más negativo, el año más nefasto, fue el año 2010. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí o no? Profe, de mi parte, muchas gracias. Sí se me aclaró bastante. A la compañera Camués, creo que fue que me dijo que no me acuerdo quién fue que solicitó hacer el ejercicio en Word. ¿Quedó entendido? ¿Sí entendió? Yo también fui profe. Muchas gracias. Roma también, sí, sí. Bueno, entonces bien, vamos a continuar. Vamos a tumbar esta presentación. Ya a ustedes les queda allí en la clase. Este fue el mismo ejercicio que yo les envié. La idea era que lo hiciéramos en clase, pero que lo hicieran ustedes con mi ayuda. No que lo copiara yo. Bien, vamos a buscar otra. Vamos a seguir entonces. Va a ver, ¿dónde queda? Ajá, estamos aquí. Bueno, este ejercicio es similar, es igualito. Lo único que tiene otras variables. 2017, 18 y 19. Y tiene, pero la estructura es la misma. Siempre va a ser la misma. ¿Ok? Siempre va a ser la misma. Igualmente aquí, fíjense que aquí me dan el PIB nominal y el PIB real. ¿Qué tenemos que sacar aquí? El deflactor, ¿verdad? Luego el deflactor, ¿qué obtenemos? La tasa de inflación. Luego la tasa de inflación, ¿qué obtenemos? La tasa de crecimiento. Igualmente aquí tenemos el deflactor, tenemos el PIB nominal, el PIB real, calculamos el deflactor, calculamos la tasa de inflación y aquí otra columna donde calculemos la tasa de crecimiento. Ajá. Bien, ahora vamos con esto. ¿Esos ejercicios tenemos que hacer y presentar o solo son de...? No, son de práctica. Lo que van a presentar son los que están en la plataforma. Estos son de práctica, pero le va a servir para hacer lo que están en la plataforma, que más adelante lo vamos a revisar. En la unidad 2. Ah, dígame. En la unidad 2 están esos otros ejercicios. Sí, en la unidad 2. En la unidad 2. Bien.
Vamos a aprovechar estos 10 minutos y comenzamos el otro bloque. ¿Qué vemos en esta tabla? En esta tabla vemos un ahorro privado en una economía que equivale a 1.000 millones de dólares. Nos pide calcular la inversión nacional, sabiendo que se ha de cumplirse la siguiente identidad. Cuando calculamos la inversión nacional, esa inversión nacional, tenemos que calcularla a través del saldo presupuestario y a través de las exportaciones netas. Ya todos sabemos que las exportaciones netas son exportaciones menos importaciones. Entonces nos dan 4 variables: el ahorro, la inversión, el saldo presupuestario, que es la diferencia entre ahorro e inversión, ¿okay? Perdón, ya no la dan como dato, y las exportaciones netas, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Entonces, en el caso A, fíjense el literal A, tenemos un ahorro de 1.000, una inversión de 1.000, hay un saldo presupuestario de 0 y unas exportaciones netas de 0. ¿Qué nos indica esto? Que hay un equilibrio presupuestario. ¿Por qué? Porque el ahorro es igual a la inversión, ¿cierto? Todo lo que se ahorra se invierte o viceversa. Todo lo que se invierte es producto del ahorro. Entonces, en el literal A hay un equilibrio macroeconómico porque no hay saldo presupuestario ni negativo ni positivo, y también un equilibrio entre las exportaciones y las importaciones. Quiere decir que a nivel exógeno hay un buen comportamiento de la economía, y a nivel interno, endógeno, en cuanto al saldo presupuestario, hay un buen uso del gasto público. En el caso literal B, vemos que hay un equilibrio a nivel de la inversión, ¿verdad? Y el ahorro, pero el saldo presupuestario y las exportaciones están en negativo. ¿Qué indica esto? Que hay un déficit público de menos 150. Para que la inversión pueda seguir siendo de 1.000, debería existir un déficit exterior de 150. Quiere decir que aquí debería existir un valor positivo para equilibrar menos 150 con 150. Sin embargo, vemos que hay 2 valores negativos, y esto es nefasto para la economía porque no puede cumplir ni a nivel endógeno con el saldo presupuestario, pero tampoco puede cumplir esa economía a nivel internacional con exportaciones en negativo. Quiere decir que aquí hay un desequilibrio en términos endógenos y en términos exógenos. En el literal C, vemos que el ahorro es mayor que la inversión. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el ahorro sea mayor que la inversión? Que hay un déficit a nivel macroeconómico. Sin embargo, el saldo presupuestario también sigue siendo negativo y las exportaciones siguen siendo negativas. Quiere decir que una economía que apenas vive del ahorro, pero no está generando inversión. Ahora, si el déficit público es de menos 150 y el exterior es de menos 50, una parte de este ahorro, ¿verdad?, debe ser destinado a la inversión. Quiere decir que aquí tenemos que destinar 100 millones a la inversión para financiar ese déficit público. ¿Por qué? Porque la financiación externa, que es esta, que las exportaciones, no es suficiente como para motorizar la economía, y por tanto la inversión es menor que el ahorro. Es muy poca la inversión para poder captar esa capacidad de ahorro. Y aunado a esto, que la economía no está mejorando en términos internacionales, con unas exportaciones en negativo y un saldo presupuestario interno también en negativo. Y finalmente, el literal D, vemos que hay más inversión que ahorro. Esto es bueno porque la mayor inversión va a haber mayor producción, mayor empleo, mayor exportaciones, y por supuesto esto va a mejorar tanto el saldo presupuestario y también va a mejorar las exportaciones. Entonces, si el superávit público es de 150 y el superávit externo es de 50, podemos decir que el saldo presupuestario más el ahorro sería de 1.150. ¿Ok? Sería el ahorro 1.000 más el saldo presupuestario 1.150. Quiere decir que se puede aumentar la inversión. La inversión puede seguir aumentando porque esa inversión va a financiar parte del ahorro y va a financiar parte de ese saldo presupuestario. Ahora, pregunto, ¿en cuál de los literales ustedes consideran que hay mayor evolución económica? ¿En el A o en el D? El D. En el D. En el D, porque la inversión es mayor al ahorro. Aquí hay un superávit de 150 y todavía quedan 50 para poder exportar. Sin embargo, la economía parte del hecho de que debe haber equilibrio, y ese equilibrio se logra en el literal A. Quiere decir que el literal A y el literal D son los más eficientes para esta economía. ¿Y cuál será el punto más negativo de la economía? ¿El B o el C? El B. El B. El B, porque tiene grandes cantidades negativas de saldo presupuestario a nivel endógeno
y también a nivel exógeno. Quiere decir que esa economía no puede competir internamente, no puede abastecer ese mercado y mucho menos puede competir con sus exportaciones, y eso genera una mayor importación. Entonces, esa es parte del análisis en cuanto a el equilibrio entre el ahorro y la inversión como variables macroeconómicas endógenas y las exportaciones netas como variable exógena. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Hice una consulta. El saldo presupuestario, ¿qué factores influyen dentro de eso? Los ingresos públicos y los gastos públicos. Fíjense aquí. Ya, me fui hacia atrás. Aquí. Ajá. Aquí, el ingreso menos, cuando el ingreso es mayor al gasto, el ingreso público es mayor al gasto público, hay un superávit. En ese caso, en el literal D, aquí hay un superávit porque el ingreso público es mayor que el gasto público. Aquí el ingreso público es igual al gasto público porque el ahorro es igual a la inversión. Pero aquí hay un superávit, ¿verdad? Los ingresos son mayores a los gastos. ¿Cómo? ¿Cómo lo vemos? Porque la inversión es mayor al ahorro. ¿Ok? En este caso, el saldo presupuestario o los ingresos son menores a los gastos. Igualmente en el literal C, los ingresos son menores a los gastos. Por esa razón, hay un déficit a nivel de las exportaciones y hay un déficit también aquí a nivel de las exportaciones. Unido que en el literal C hay un déficit a nivel de la inversión. Por esa razón, estos dos valores, B y C, son los más negativos para esa economía. La economía mínimo debe situarse en el literal A y máximo debe situarse en el literal D. ¿Respondí a su pregunta? Sí, gracias. Ok. Bien. Ahora vamos a ver qué sigue aquí. ¿Qué será la oferta agregada? ¿Qué entienden ustedes por oferta agregada? Pregunto, ¿qué ofrece el trabajador? ¿Qué ofrece? Mano de obra. Servicio. Mano de obra, mano de obra. ¿Qué ofrece la empresa? Un salario. Bienes y servicios. Bienes y servicios. ¿Qué ofrece el Estado? Estabilidad. social. Bienestar económico y social. Entonces, la oferta agregada son las ofertas de los agentes económicos, lo que ofrece el Estado, lo que ofrece el empresario y lo que ofrece el trabajador. Por eso se llama agregado, porque es la sumatoria de las ofertas de cada uno de los agentes económicos. Entonces, podemos definir que la oferta agregada es una estimación de la producción que se va a generar en la economía de un país en un periodo determinado de tiempo, que es un año. También podemos definirla como el valor total de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir y vender para cada nivel de precios a un periodo determinado que por lo general es un año. Ahora, ¿qué factores o qué componentes tiene la oferta agregada? Toma como componente el nivel general de precios a nivel empresarial. El empresario tiene que conocer los precios para poder ofrecer los bienes y los servicios. La cantidad de factores disponibles, sean los factores tierra, trabajo y capital. ¿Cuál es la disposición de esos factores para seguir produciendo bienes y servicios? Toma en cuenta el incremento de la productividad, es decir, la calidad de los factores. ¿Qué factores? Principalmente el factor trabajo y el factor capital. ¿Cuán productivo es el factor trabajo para generar un buen salario, una mano de obra calificada, especializada? ¿Y cuán productivo es el factor capital para poder generar altas tasas de interés o una buena rentabilidad? Entonces, también es otro componente. Y finalmente, el precio de esos factores productivos. ¿Cuál es el precio del factor mano de obra? El salario. ¿Cuál es el precio del factor capital? El beneficio, la tasa de ganancia o la tasa de interés. ¿Cuál es el precio del factor tierra? La renta de la tierra o el arriendo, el valor del arriendo de la tierra. Entonces, de eso se compone la oferta agregada. En términos de ecuación, en términos de formulación, podemos decir que la oferta agregada va a ser igual a Producto Interno Bruto menos las importaciones. Pregunto, ¿por qué se le resta las importaciones al PIB para poder llamarse oferta agregada? ¿Por qué? Fíjense cómo se comporta esa curva. De P sub 0 a Y sub 0 sube a P sub 1 y Y sub 1. ¿Qué implica ello? ¿Por qué se le restan las importaciones al PIB?